Bien. Entonces, recordando, ¿cierto?, de que para probar que efectivamente una función y otra dada, o bien identificada, ¿cierto?, que nosotros llamamos al ojo, entre comillas, identificado, queremos verificar que una es la inversa de la otra, para probar de una forma que la función original es biyectiva o que tiene inversa, si hemos identificado su candidato inversa, y al componerla en ambos órdenes, ¿cierto?, en ambos sentidos, es decir, por la izquierda y desde la derecha, nos da la identidad, o bien el punto base, nos probaba, ¿cierto?, que, bueno, era efectivamente la inversa. Un ejemplo, entonces, como decíamos, bastante sencillo, pero no tan tradicional. Si consideramos las funciones x cuadrado y la función x, raíz cuadrada, eh, al ojo, ¿cierto? Bueno, tiene sentido de que una sea la inversa de la otra, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que depende del orden de la composición, en un sentido nos va a dar x y en el otro sentido nos va a dar valor absoluto de x, ¿cierto? Recordamos que si el cuadrado, ¿cierto?, el elevado al cuadrado queda arriba de la raíz, no hay problema, nos queda siempre la parte positiva, pero sí nos quedaba raíz cuadrada de x cuadrado, eso nos da valor absoluto, ¿no? Por lo tanto, aquí se dan cuenta que los dominios están acotados. Estamos pensando que los dominios son solo los reales positivos con el cero. En ese caso no tenemos problema. El valor absoluto es simplemente la parte positiva. Lo que nos quiere decir de otra forma es que la compuesta en ambos sentidos, es decir, FOC y GOF, nos da x, teniendo en cuenta su dominio, ¿cierto? En este caso nos quería decir de que, bueno, en este dominio, es decir, solo en el cuadrante positivo de los reales, las funciones x cuadrado y raíz cuadrada son inversas una a la otra, y gráficamente lo que nos quiere decir es que una respecto a la otra cumplen una simetría respecto de x, de y igual a x. Entonces, en este caso podemos ver ahí de azul graficada la función raíz de x, de rojito la función x cuadrado. Solo pensar en el cuadrante positivo, ¿cierto? Recordando que los dominios de estas dos funciones estaban acotados para el 0 al infinito, cerrado en el 0, ¿cierto? Por eso estamos viendo solo esta parte de la gráfica y no abajito. Porque bueno, claramente si consideramos la parte negativa, ya no son inversas una de la otra, por el tema del valor absoluto, ¿cierto? También una otra función importante a reconocer es la función por partes, o bien conocida como la función definida por tramos. Esta es una función que toma diferentes definiciones dependiendo de los valores que yo estoy evaluando, es decir, dependiendo de los valores del dominio que yo estoy tomando. Por ejemplo, f de x se puede decir que va a tomar la forma raíz de x si el valor del dominio es mayor o igual que 0. Es decir, si x, cierto instante, en el intervalo cerrado en el 0 hacia el infinito. Pero esta misma función va a tomar la forma 1 sobre x si yo considero un valor negativo. Es decir, que sea estricto menor que 0. En este caso, la gráfica de la función, podemos dar que, como bien se señala, es por partes, entonces simplemente la gráfica va a corresponder a graficar la raíz cuadrada en el dominio que corresponde, y lo mismo con la función 1 sobre x, solo en la parte negativa, ¿sí? Entonces la unión de estas gráficas finalmente va a ser la gráfica de la función por partes definida de esa forma. Podemos considerar algunos casos, ¿cierto? Si para el absoluto de h es menos 1, ¿qué sucede con la imagen de 1 más h? Ahí también se puede plantearse esto como ejercicio, como pregunta abierta, no sé, como deseen estimar, considerando esta cosa, ¿cierto? Considerando los valores de aquí arriba. Bueno, el valor absoluto lo hemos trabajado como valor real, pero también podemos tener considerado como una función, ¿cierto? Ya que está definido de esa forma. El valor absoluto de x sabemos que toma x, es decir, la parte positiva, si es que el dominio es positivo, si x mayor o igual que 0. O bien va a tomar menos lo que está dentro del valor absoluto, ¿cierto? Si es que esa cosa es menor que 0. Pero cuando hablo de esa cosa, o de x, es lo que estoy evaluando en el valor absoluto, ¿cierto? Entonces, digo esto porque a veces sucede de que uno tiene el valor absoluto de x menos 1, por ejemplo. Y acá uno dice, bueno, x menos 1 es x menos 1, si te le sacas las barritas, si es que x es mayor o igual que 0.
Y ahí tiene que tener cuidado, porque todo lo que está dentro del valor absoluto debe ser mayor que o igual que cero, ¿cierto? Entonces, si lo que tengo evaluado en el valor absoluto es un x menos 1, significa que x menos 1 debe ser mayor o igual que cero, no solo el x, ¿ya? Esa es, es la relación. Entonces, ahora, si dentro del valor absoluto yo tengo una cosa fea, ¿cierto? Seno cuadrado evaluado, logaritmo natural de 1/x. ¿Cuándo esa cosa es positiva? Cuando toda esa función es mayor o igual que cero. No solo cuando el x es mayor o igual que cero, ¿ya? Eso en el fondo es el llamado de esta definición. Ahora, como gráfica de esta curva, es bastante sencillo, ¿no? En el cuadrante donde toda esta cosa es negativa, o mejor, si consideramos aquí en el eje Y, pensando que es igual a x igual a cero, ¿no? Eje Y en x igual a cero, si es negativo, la pendiente es negativa, si es positivo, la pendiente es positiva, ¿cierto? Así de fome. Como que uno solo grafica x, la función x, o la función y es igual a x, ¿cierto? Que la de acá. Y la función y es igual a menos x que la de acá. O sea, digo que el gráfico es más o menos fome. Ahora, ¿por qué se dan estos ejercicios? Porque tanto en cálculo 1 como en cálculo 2 van a dar cuenta que este tipo de funciones son las que más utilizan siempre. ¿Ya? Como, entre comillas, un poquito más simples, porque el uso de su gráfica permite interpretar geométricamente de muchas formas. Otras gráficas o funciones elementales como resumen, también habíamos mencionado acerca de las soluciones o raíces de unos polinomios. En este caso nosotros hablábamos particularmente de las funciones cuadráticas, ¿cierto? Cómo factorizar una función cuadrática y dijimos hay que usar las raíces, que es cuando uno iguala a cero, ¿cierto? Y poder factorizar y ahí identificar alguna cosa. Bueno, generalizando totalmente la función cuadrática o cúbica, el exponente n, diríamos que f de x, definido de esta forma, entonces primero en su notación con sumatoria, tenemos que la sumatoria desde igual a 0 hasta n, desde los a sub i, x sub i, es decir, si cambiamos, ¿cierto? Estamos sumando desde 0 hasta n. Entonces, significa que primero sumamos el n, después el n menos 1, así hasta llegar a 0. O al revés. Nos queda que es el polinomio de la forma a sub x, a sub n, perdón, de x elevado a n. Después, el anterior bajando el grado de x, así, sí, 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 hasta el coeficiente solito, que es el número real, ¿cierto? Que está siempre ahí asociado. Si el a sub n es distinto que 0, entonces se dice que el grado de f, el grado del polinomio, es n. El exponente más grande que tiene la variable, ¿cierto? En este caso sería n, donde n es considerado un número cualquiera, ¿cierto? Si n es 2, función cuadrática, ¿cierto? En ese caso. Si n es 1, es una ecuación de la recta, ¿no? O función lineal, que es la que decíamos nosotros, no, perdón, mx más b, ¿cierto? El otro día trabajamos como mx más b, la función lineal, cuando veíamos acerca de si era creciente o decreciente, ¿cierto? Que dependía de la pendiente y todo eso. Entonces, los casos más conocidos, ¿cierto? Como dijimos ahora, la función constante, ahí está nuestra gran amiga función constante a partir de ahora, la monótona constante, como dirán. Entonces, si el grado es cero, significa que el exponente más grande es cero, y si el exponente es cero, significa que la cosa es 1, ¿no? La variable. Por lo tanto, significa que una función de grado cero es solo una constante, un número real. Por ejemplo, x igual a 3. F de x es igual a 3. Bueno, sabemos que todas las imágenes son 3, tenemos una función constante o bien una recta que es paralela al eje x o bien una recta horizontal. Ahí siempre también ocurre que cuando uno habla de recta tiene que diferenciar en horizontal o vertical, ¿cierto? Y uno siempre se confunde, ¿cuál es cuál? Y ahí uno tiene que reflexionar acerca de que cuando uno va a mirar al mar, ¿cierto? Uno dice que está mirando al horizonte y el horizonte justamente nos da la buena línea, ¿cierto? Cuando uno mira el horizonte uno apunta de esta forma porque se oculta el sol de esa forma. Bueno, ahí tenemos el horizonte con recta horizontal. Pensamos siempre en la línea infinita del mar como horizontal. Entonces, la función constante es horizontal, recta horizontal. Bueno, si el grado del polinomio es 1, significa que el x, el máximo exponente de x de la variable es 1, ¿cierto? Función lineal. Función lineal en este caso, aquí está considerado como una x igual a y en este caso. ¿Sí? Esa recta, digamos que es demasiado derechita, ¿cierto? Depende de la pendiente, como ya vimos.
si m, la pendiente de la función lineal, ¿cierto? Era positiva o era muy grande, iba inclinándose, ¿cierto? Y si no, se iba inclinando hacia el otro lado. Lo que nosotros vimos que finalmente dependía de qué, si era creciente o decreciente, dependía directamente de la pendiente de la ecuación de la recta o función lineal. Si el grado de este polinomio 2, tenemos la función cuadrática, lo que sabemos que es, cuya curva o gráfica es una parábola, ¿no? Y tenemos el grado 3, función cúbica, cuya gráfica es más o menos de este estilo. Desde grado 4 hacia adelante, la función se parece mucho a la cúbica y lo único que cambia es que se abre o se cierra más, ¿cierto? Ahí ustedes podrán jugar, recordando nuevamente como herramienta que el otro día enseñábamos el Desmos, ¿sí? Como un gráfico online bastante fácil de utilizar. Ahí usted puede darse cuenta de que si, por ejemplo, pone la x cubo, x 4, x elevado a 5, la curva es prácticamente la misma, solo que se va abriendo, se va cerrando más. Y siempre va a pasar, por ejemplo, en ese caso, por el origen, etc. Como afirmación, decíamos que un polinomio no nulo, es decir, que no sea el x y igual a 0, de grado n, tiene a lo más n raíces reales. Polinomio de grado n. Es decir, como ya sabemos, la función cuadrática, que es de grado 2, tiene a lo más dos raíces reales, ¿cierto? Que es cuando el delta o el discriminante era positivo, ¿cierto? Ahí sabíamos que eso nos daba que eran dos raíces reales distintas, como máximo, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir el enunciado. Por otro lado, el teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio en una variable de grado n mayor o igual a 1, con coeficientes reales o complejos, tiene por lo menos una raíz real o compleja. ¿Ya? En el fondo es lo que nos sustenta, ¿cierto?, esta afirmación anterior. Rápidamente, algunas gráficas de las funciones trigonométricas, las más famosas, ¿cierto? Tenemos seno, coseno y tangente. Como ya dijimos, son funciones periódicas de periodo 2π, ¿cierto? Porque si analizamos solo en intervalo entre 0 y 2π, podemos repetir la gráfica extendiendo ese mismo intervalo hacia todo R. Ya en este caso, la función seno, ¿cierto? Si entre 0 y 2π cortamos la función y la pegamos en toda la línea recta real, nos damos cuenta que representa efectivamente la función seno en toda la recta real. Es decir, el dominio de estas funciones son todos los reales, o bien el intervalo abierto en menos infinito infinito, tanto para el coseno como el seno, pensando nuevamente en que el coseno, si lo empujamos pi medio hacia adelante, tenemos la función seno, ¿cierto? Como recorrido, tenemos que estas funciones son acotadas entre el menos 1 y el 1. Y recordemos que gráficamente, si pensábamos en el dominio como en el eje X y en el recorrido como, o rango como eje Y, ¿cierto? Esto tiene mucho sentido respecto de sus curvas. Entonces, las imágenes de la función seno de x y que seno de x siempre van a estar acotadas entre menos 1 y 1. ¿Ya? Eso después nos va a dar una gran desigualdad que vamos a usar mucho, que es justamente que seno de x es menor o igual que 1 y a la vez es mayor o igual que menos 1 para cualquier x de su dominio. Vamos a usar después mucho eso. Bueno, con el coseno pasa exactamente lo mismo, como ya dijimos, porque es simplemente empujar esta cosa pi medio hacia adelante. Mientras que la tangente, como sabemos que es el cociente entre seno y coseno, tenemos que acotar su dominio, ¿cierto? Para todos los valores en los cuales el coseno se haga cero. Y todos los valores en los cuales el coseno se haga cero son en los múltiplos de pi medio, ¿cierto? O bien 45 grados, como los que les gustan los grados sexagesimales. Entonces hay que quitarle todos los múltiplos de pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio, o sea, 5 pi medio, perdón, y así. O bien n pi más pi medios. El recorrido en este caso son todos los reales, y el periodo de esta función es de periodo pi, en comparación del anterior. Nuevamente ahí pensando en los agotamientos. ¿Ya? Como funciones trigonométricas inversas, vamos a simplemente mostrar esta cosa, igual se las vamos a enviar luego. Tenemos que el dominio, tenemos que acotarle todos los valores que me den problema en el seno, en el coseno y en la tangente, como trigonométricas inversas. Ahora, como trigonométricas inversas, pensando como inverso multiplicativo de la otra función, ¿ya? Recordando que cuando hablamos de función tenemos dos casos, ¿cierto? La inversa como producto, tal es que si yo multiplico una por su inversa multiplicativo, el resultado sea 1, y tenemos la inversa como función inversa, ¿cierto? Que si yo las compongo me va a dar x, no 1.
Entonces, en este caso tenemos como función trigonométrica inversa refiriéndonos respecto del producto, ¿ya? La cosecante, que es la inversa multiplicativa del seno, la cosecante, perdón, la secante, que es la inversa multiplicativa del coseno, y la cotangente, que es la inversa multiplicativa de la tangente. Como función inversa, la inversa del seno es arcocoseno, la función del coseno arcocoseno, ¿cierto? Y arcotangente respectivamente. Tales que si las compongo me da x, ¿cierto? En este caso son las que el producto entre ellas me va a dar 1. Entonces ahí tenemos los acotamientos del dominio que tendrán que ver con los elementos de el recorrido anterior, ¿cierto? Del seno y del coseno y de la tangente. Bueno, y los rangos tienen los vacíos en el 1, respectivamente. Los periodos, ¿cierto?, entre el seno y el coseno se mantienen 2π, por lo tanto sus inversas también, ¿cierto? Y lo mismo respecto de la tangente, periodo pi. También respecto a eso les vamos a enviar para que ustedes puedan jugar un poco este programa de GeoGebra. Entonces ahí tienen toda la función seno, si ustedes quieren ver coseno en la misma gráfica, pueden incluir la función tangente. Claro que dependiendo de los recursos que tiene su computador, qué tanto van a poder jugar en ella sin que se les maree un poco, ¿cierto? De todas maneras, esto lo voy a incluir posterior en la documentación del día de hoy, ¿ya? Entre la grabación cortita de lo que hemos visto, entre el documento y esta cosa para que ellos jueguen y se entretengan descubriendo cosas respecto de estas funciones. Bien, entonces me parece que ya ha sido liberado la tarea, así que vamos a mostrarla inmediatamente, ya para que tengan ahí tiempo también de abrirla dependiendo de dónde están trabajando. Entonces tenemos la actividad, tienen plazo de entrega hasta las 20 horas, ya tienen harto tiempo pensando en que no deberían, de aquí a las 20 horas no deberían haber problemas, considerados ya problemas de internet, ¿cierto? Etcétera. Lo que quiere decir en otras palabras es que si las 19:59 está mandando esto eh, y tiene problemas de internet justo en ese último minuto, es una mala suerte. No quiere decir que no lo vamos a recibir tarde, ¿cierto? Pero como instrucciones, si usted lo entrega dentro del plazo estipulado, ¿cierto? Tiene ahí el puntaje base. En este caso, como es una tarea con puntaje base, digamos que no se cuentan. Como instrucción, entonces, trabajar de forma individual, justificando cada paso y entregar en un único archivo PDF al correo que corresponde, según el profesor de su paralelo. Puntaje máximo es un punto. Entonces, es puntaje máximo, no único, ¿cierto? Como preguntó alguien por ahí, si usted se la juega, pero no logra el punto total, puede tener 0,5, puede tener 0,2, ¿cierto? Dependiendo de lo que llegue, ¿ya? Así que, si no completa toda la perfección, mándalo igual. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Entonces, la tarea es 1, tenemos 0,5 y 0,5, uno de cada contenido. De reales tenemos que determinar el conjunto de solución de la inecuación expresada en esa relación. Tenemos un cociente entre la raíz de valor absoluto de 3x menos 1 menos 2 sobre el valor absoluto de 6x menos 5, todo eso es menos 4, menor estricto que 0. Se debe determinar, ¿cierto?, el conjunto de solución, es decir, los x reales, tales que esta cosa tiene sentido. Por otro lado, tenemos dadas tres funciones, g de x definida como 1 sobre la raíz de x menos 1, f de x como 1 más x cuadrado, h de x como x sobre a. La pregunta A y B, ambas tienen, bueno, en realidad podríamos haber dicho que h de x era x, ¿no? Si consideramos A, bueno, ahí es un distractor, ¿cierto? Para que alguien se asuste. A igual a 1, determina el dominio del recorrido de la función, el producto entre f y g sobre h de x. Y para A igual a 1 nuevamente, estudie si la siguiente función es par, impar o ninguna de ellas y determine si existe la inversa también. Y la función está dada por, ya, la llamamos alfa de x, ¿cierto? Pero está definida como 3 por h de x elevado al cuadrado más 6. Entonces ahí por la notación, ¿cierto? Lo que quiere decir que qué cosa está elevado al cuadrado, solo el h, ¿cierto? Solo la función entera h elevado a x, por cierto. ¿Ya? Multiplicado por 3, ahí, bueno, los paréntesis hacen la separación que corresponde para que usted tenga ojo. Eh, entonces para esta última, esta función dada tiene que ver si es par, impar o ninguna de ellas, ¿cierto? Y además ver si existe la inversa de esa función. Usted vea como prueba la existencia de la inversa.
Y bueno, al decir determine si existe la inversa, es que si existe, tiene que mostrarla, ¿cierto? Si no existe, tiene que decir por qué. Bueno, en eso consta entonces la actividad. No sé si tienen dudas, si cómo prefieren trabajar. De todas maneras, si por comodidad prefiere desconectarse, hasta el momento se responden igual correos con dudas, obviamente no como revisando ya el ejercicio, ¿cierto? Cosas por el estilo. Pero sí, se está abierto a la comunicación hasta ese momento.